pasaje, hermano, que vamos a estudiar hoy es un texto muy conocido en la Iglesia del Señor. Yo creo que es uno de los textos que más comúnmente citamos, que más comúnmente podemos meditar o pensar. Sin embargo, hermano, hoy lo que quiero es que podamos comprender el peso y la forma que Juan le quiere dar a estas palabras que él escribe. Por un lado, hermano, yo creo que los que estamos aquí, y si es que estuviste en otras iglesias, hay algo muy común que hemos visto personas ir y venir dentro de esta iglesia, amén. Algunas se han cambiado a lo mejor de congregación, pero hay personas de las cuales sabemos que definitivamente se han apartado totalmente de la fe. Y cuando estaba haciendo esto me recordaba esas palabras que Pablo le decía a Timoteo acerca de Demas, diciendo, porque Demas me ha desamparado, y dice, amando este mundo. Las personas que han decidido o que se alejaron por completo de las verdades bíblicas, se alejan por una simple razón, hermano, porque aman más este mundo, porque aman más lo que ofrece Satanás aquí en esta tierra, aquello perecedero. Aquí en estos textos que vamos a ver, hermano, por un lado están los hijos del Señor que no se conforman a los deseos y ofrecimientos del mundo, y por el otro lado, hermano, están aquellos que completamente están envueltos en los deseos y deleites que ofrece Satanás aquí. Y aquí nosotros vemos, hermano, que el creyente verdadero tiene una naturaleza que aborrece las pequeñeces que Satanás ofrece aquí. Y aquí vamos a ver esta carta en el versículo 12, hermano, y vamos a ir viendo qué Juan escribe aquí. Lo primero que él dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados. ¿Por quién? Por su nombre. Y aquí Juan inicia con lo más importante. Y yo te preguntaría, ¿qué es más importante que hablar del perdón que Cristo nos dio? Amén. La palabra que está ocupando aquí Juan, hermano, refiriéndose a hijitos, viene del griego que significa teknia. Y esta palabra se refiere a nacidos, lo que está diciendo aquí Juan, a nacidos de Dios, a creyentes que han sido perdonados por Cristo. Juan no está dirigiendo este mensaje, hermano, a todas las personas en el mundo, no está dirigiendo este mensaje a todos los seres humanos, no, está dirigido a creyentes. Juan le está hablando primeramente a los creyentes y él les dice, os escribo a vosotros, hijitos. Juan era conocido, hermano, por ser el apóstol del amor, y vemos aquí cómo él le habla con mucho cariño a los receptores de la carta. Les dice, os escribo porque vuestros pecados han sido perdonados. Y esto que Juan, hermano, está escribiendo desde el versículo 12 hasta el versículo 15, versículo 14, es la base de los argumentos que va a dar en el versículo 15 de no améis al mundo. Juan está hablando acerca de que todos los creyentes tienen algo en común. Todos los creyentes han sido perdonados por Cristo. ¿Sí? ¿Dices amén a eso, no, hermano? ¿Has sido tú perdonado por Cristo? Juan está hablando acerca del perdón que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo en el versículo 10 y 11, hermano, en los versículos anteriores donde nos quedamos la vez pasada. Juan dijo, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay ¿qué? Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan, después de eso, es como si cambiase el panorama, pero tiene la misma línea de argumentación y él ahora cambia diciendo, hijitos, ustedes han sido perdonados. Y en estos siguientes versículos, hermano, encontramos tres formas en las cuales Juan se dirige hacia los receptores de esta carta. Primeramente, hermano, se refiere a los hijitos, que esto representa, hermano, a personas inmaduras en la fe. Y ahorita vamos a ir viendo por qué personas inmaduras en la fe. A los padres se refiere a creyentes que han madurado en la fe. Y a los jóvenes, hermano, es como si se refiriera a creyentes que son impetuosos en la fe,
que tienen celo por las cosas del Señor, y no que los maduros no tengan celo por las cosas del Señor, sino por un ímpetu, y ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle. Pero con lo que inicia Juan en este versículo 12, habla de los pecados que han sido perdonados. Hermano, Juan aquí está puntualizando a quién se dirige esta carta. Se dirige a personas redimidas, personas que van a escuchar el mensaje que él está dando, personas que van a entender sus palabras, personas a las cuales se les ha quitado la carga de la condenación del pecado. Solamente esas personas entenderán las palabras de Juan. Muchas veces nosotros, hermanos, nos encontramos en dilemas donde queremos cristianizar a las personas que no han nacido de nuevo. ¿Sí te ha pasado o no? Tú les dices, no hagas esto porque está mal, no hagas aquello porque a Dios no le agrada. Y yo te pregunto, ¿estas personas comprenden la naturaleza del pecado? No. ¿Por qué entonces lo hacemos? Bueno, porque no entendemos, hermano, que la única forma en la cual un pecador puede dejar de pecar es a través de nuestro Señor Jesucristo. Es naciendo de nuevo. Lo que nosotros debemos hacer en este caso, hermano, no es tratar de cristianizar, sino predicar el evangelio de Cristo para que, si Dios quiere, pueda abrir el entendimiento y ellos mismos, hermano, van a dejar ese pecado. Juan está escribiendo eso. Los que no han sido perdonados por Dios siguen muertos en sus delitos y pecados, y Juan establece el panorama. Dice, os escribo. Él sabe, él nos muestra a quién está dirigiendo la carta. Es como nuestro Señor Jesucristo cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Y qué hacen esas ovejas? Juan está diciendo, mis hermanos, los hijitos que Dios ha hecho nacer de nuevo, son las personas que atenderán a la voz y al mensaje que el Señor me ha mandado a darles. Por eso, hermano, muchas veces nosotros nos debemos de preguntar. Cada domingo nosotros escuchamos la palabra. Cada domingo. Escuchamos verdades y mandatos del Señor, como marido ama a tu esposa, ¿como quién? Como Cristo amó a la iglesia. Mujer, sométete a tu marido, porque el Señor lo manda. Hijos, obedezcan a sus padres. Y tantos y tantos y tantos mandatos del Señor que nosotros escuchamos cada domingo o cada que escuchamos la palabra del Señor. Y mientras el creyente lucha cada día contra sí mismo, contra el pecado que mora en él, para hacer la voluntad de Dios, hay personas que en sus fuerzas tratan de quitar esto, de cambiar esto, y bien lo ha dicho nuestro pastor, no es difícil, es imposible. Porque todo aquello que no es nacido de Dios, no puede y no quiere. Solamente es a través de Cristo que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Y esto Juan más adelante nos lo dice. Es muy importante, hermano, que entendamos esto. Como le dije, primeramente se refiere a los padres, a los hijitos y a los jóvenes. Dice el versículo 13, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Lo primero que hace, o al primero que se dirige aquí, es a los padres. Como le dije, no que sean padres terrenales, sino aquí lo que Juan está refiriéndose, hermano, son a creyentes maduros en la fe. Y aquí, hermano, por supuesto que no está hablando del tiempo, no está hablando de los años que tengas, no está hablando del conocimiento teológico que tienes, no, pero sí tiene que ver con que tú conozcas al Señor. Si se dan cuenta aquí, hermanos, lo primero que está haciendo Juan es decirle que ellos, porque conocéis ¿a quién? Al que es desde el principio. Primero, en el versículo 12 generaliza a todos. La palabra que se está refiriendo a todos los nacidos de nuevo, a los que están leyendo la carta de Juan. Y después se refiere a los padres, como dije, a los creyentes más maduros en la fe, porque ellos le conocen al Señor. Yo te pregunto, ¿tú eres un cristiano maduro o inmaduro? Y puedes tener 10 años en el Señor y ser una persona inmadura en la fe.
Lo ideal sería, hermano, que el tiempo también manifestara o que fuera evidencia de que conocemos al Señor. Aquí Juan está diciéndose que él le habla a los padres porque ellos conocen al que es desde el principio. Y la palabra que se refiere aquí conocer es un conocimiento por convivencia, un conocimiento por estudiar la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces, hermano, que nosotros nos hacemos preguntas que develan tanto nuestra inmadurez en el Señor. Y aún lo ideal, hermano, sería que todos conociéramos las cosas profundas de la palabra. Que nosotros conociéramos verdaderamente el carácter de nuestro Señor. Y no solamente quedarnos con los rudimentos, no solamente quedarnos con aquellas cosas que aprendimos desde el inicio, sino yendo hacia la madurez. Les dice después, en el versículo 13, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Como dije, hermano, son personas que eran niños, pero que ahora están creciendo y madurando en la fe. Estaba yo viendo un comentario del pastor John MacArthur con respecto a esto, y él dice: a diferencia de los niños espirituales, que se enfocan principalmente en la devoción a Dios, y que no está mal la devoción a Dios, los jóvenes espirituales han progresado hasta estar interesados en la claridad de la doctrina. Profundizan en las cosas del Señor. Los jóvenes espirituales se caracterizan por una comprensión de la verdad bíblica, han superado el egocentrismo infantil con sentimientos y se han movido más allá de las luchas elementales, a menudo asociados con los nuevos cristianos. Poseen una filosofía bíblica de la vida. Su teología está en gran parte bien establecida y manifiestan un amor maduro por la verdad y un deseo por proclamarla y defenderla. Debido a que la palabra de Dios permanece en los que están en esta etapa, son fuertes en la verdad doctrinal. En consecuencia, ya han vencido al maligno. Yo te pregunto, hermano, ¿manifiestas el celo por la palabra de Dios? Mira, hermano, cuando estaba estudiando eso y estaba leyéndolo hace ratito, yo pensaba y me examinaba y decía, ¿en cuál etapa de mi cristianismo estoy? ¿En qué etapa de mi fe me encuentro? Muchas veces, hermano, nosotros nos bastamos o nos basta con las palabras de decir, bueno, sí, ya soy creyente, ya. Estoy bien y estoy pleno porque tengo a mi Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Sí, tenemos a Cristo, tenemos redención, estamos comprados por toda la eternidad por nuestro Señor. Sin embargo, la inmadurez no es algo que Dios ve con buenos ojos. Y a pesar de que Juan le está diciendo esto a todos los creyentes, Juan separa particularmente a cada uno de ellos o a cada grupo. Un joven espiritualmente puede ser una persona de 50 años. Una persona madura espiritualmente puede ser un joven de 23 años. No tiene nada que ver con la edad, pero nosotros tenemos que examinar en qué etapa de nuestra fe estamos, hermanos. Nosotros podemos ver un extremo donde Pablo muere por el Señor y tiene un pleno conocimiento donde dice, he peleado la buena batalla. Él está entendiendo que va a morir por causa de Cristo, y no solamente que está contento que va a morir por causa de Cristo, sino que a esa muerte Él va con valentía y con gozo en su Señor. Y por un lado, hermano, tenemos a nuestros hermanos hebreos, donde el autor les dice en Hebreos 5, 12 y 13, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y aquí, hermano, aunque se repite la palabra hijitos en primera de Juan 13,
no es lo mismo que la palabra que está en el versículo 12. La palabra a la cual se refiere como hijitos en el versículo 13 viene del griego que significa paidía. Y esta palabra en el griego lo que se refiere es a niños pequeños que necesitan la instrucción de sus padres. Los que tienen hijos, ¿a poco tu niño nació caminando? ¿No? ¿Qué tenía que hacer tu hijo para aprender a caminar? ¿Gatear después? ¿Pararse? Después caminaba de tu mano, después corría, después a lo mejor fue bueno para correr y hasta se metía en competencias de atletismo y vemos eso, hermano. Sin embargo, yo te pregunto, imagínate que ya tu hijo nació y estás muy contento y empieza a gatear, pero cumple 1 año y no deja de gatear. Cumple 2 años y sigue gateando. 3 años y sigue gateando. 4 años y sigue gateando. Vayámonos a un extremo. Cumple 15 y sigue gateando. ¿Qué pasaría con tu hijo? Yo creo que desde el primer año dices, ¿hay algo mal ahí? Voy a llevarlo al doctor. ¿Por qué? Porque no camina. ¿Y por qué a nosotros, hermano, se nos hace entonces normal la inmadurez? Podemos llegar a decir, bueno, es que hay cosas que no entiendo. Bueno, hermano, nadie nace sabiendo nada. Mucha gente, hay un concepto muy errado, hermano. Hay gente que piensa que la carrera, que una carrera universitaria te da conocimiento. ¿Y sabes qué? No es así. Que el instituto bíblico, y que no está mal un instituto, te dé el conocimiento pleno de las escrituras. ¿Y sabes qué? Tampoco es así. Si tú te pones a pensar, hermano, Martin Lloyd Jones no estudió en un instituto. Charles Spurgeon tampoco estudió en un instituto. El apóstol Pedro no estudió en un instituto. Todos ellos, hermano, minaron, estudiaron y buscaron el conocimiento de su Señor. Y de ser niños recién nacidos, Pedro, después de negar a Cristo, él moría honradamente y con gusto por su Señor. ¿En qué etapa del crecimiento espiritual estás tú, hermano? Es muy importante que entendamos esto. Antes de continuar, quisiera aclarar varios puntos que tenemos que entender. El primero, hermano, es que el crecimiento espiritual no determina la posición del creyente delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si tú eres maduro o inmaduro, delante de Dios, hermano, si has creído en Cristo, tú has sido perdonado por Él. Pero aún la inmadurez al Señor no le agrada. Segundo, el crecimiento espiritual, hermano, no afecta el amor de Dios por los creyentes. Dios te sigue amando, pero porque ve a Cristo. Pero aún la inmadurez está mal, hermano. El crecimiento espiritual no se mide por el calendario. ¿Qué quiere decir esto, hermano? No importa si tengo 10, 15, 20 años en el Evangelio, eso no va a manifestar que soy una persona madura en el Señor. 4. El crecimiento espiritual no tiene que ver con la cantidad de información teológica que los creyentes tengan. ¿Qué quiere decir? Porque conoces más, eres más piadoso. Para nada. 5. El crecimiento espiritual tampoco tiene nada que ver con la actividad ministerial exteriormente exitosa. ¿Qué quiere decir? Que no precisamente el que uno predique o que uno sea maestro o enseñe o cualquier cosa tiene que ver con el crecimiento espiritual. Lo ideal debería ser eso, pero tampoco. Tú ves a gente predicando, hermano, y que no deberían estar ahí. Y eso no devela el crecimiento espiritual. Y 6, hermano, el crecimiento espiritual no es místico, sentimental o psicológico. No proviene de un acto único de renovación espiritual, decisión religiosa o experiencia emocional que producen buenos sentimientos. El conocimiento espiritual, al igual que el físico, resulta por el alimento. ¿Cuál es el alimento? La palabra de Dios. Muchas veces, hermano, hacemos muy místico el cristianismo.
donde decimos, bueno, es que el Señor me reveló algo, y es como si dijéramos, esa verdad me va a motivar de aquí hasta el final de mi vida cristiana. No, hermano. La madurez, el avanzar delante del Señor es únicamente a través de la dependencia en Cristo y de la lectura de su palabra y la meditación de su palabra. Entonces, Juan establece en el versículo 12 y en el versículo 13 a quiénes va dirigida estas palabras. A los cristianos maduros, está dirigido a los jóvenes impetuosos en la fe, a los jóvenes espiritualmente y a los hijitos, que aquí quiere decir que son todavía niños que no han madurado, que no han crecido, pero que aún así han sido regenerados. Y después, hermano, estas palabras que nosotros vemos se vuelven a repetir, pero de diferente manera. Esto es un paralelismo hebreo, como yo les había dicho, hermano, antes, y mi hermano Rodolfo y los que hemos estado predicando, los judíos para enfatizar algo no ponían signos de exclamación, sino que repetían las cosas. Y aquí Juan vuelve a repetir, dice, os he escrito. Aquí cambia, aquí no dice os escribo, aquí ¿qué dice? Os he escrito. ¿Qué quiere decir esto? Que Juan ya les había dicho estas verdades. Y aquí puntualiza todavía más a quienes se dirige. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es ¿qué? Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois ¿qué? Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Se los vuelve a reiterar. Entonces, hermano, no importa si eres creyente, no importa si eres un cristiano maduro o apenas estás iniciando en la fe, estas palabras son para nosotros, lo que Juan va a decir. Y como dije, estas palabras que Juan comenzó a decir desde el versículo 12 hasta el versículo 14 son las bases de lo que va a afirmar en el versículo 15. Amén. Y aquí iniciamos con el texto que conocemos muchos, y aquí dice Juan, no améis al mundo. Inicia con eso particularmente. ¿A quién le está pidiendo esto Juan? ¿A todo el mundo se lo pide? A los hijos de Dios, a los que han vencido al maligno, a los que le conocen desde el principio, a aquellos a los cuales sus pecados les han sido perdonados, a aquellos que han conocido al Padre. Le habla a los creyentes y les dice, no améis al mundo. Y aquí, hermano, es importante también ver, porque dice primero, no améis al mundo, y dice, si alguno ama al mundo. Y podríamos referirnos a lo mismo, pero no, la primera palabra, hermano, que se refiere a no améis, esta palabra, hermano, viene del griego que signifique agapao. Esa es la palabra que se refiere a no améis el mundo. Y esta palabra lo que dice es no te deleites. Esa es la palabra que significa deleitarse. Entonces, para entender esto, hermano, muchas veces nosotros podemos decir no améis al mundo significa anhelar un carro, anhelar riquezas, anhelar fama. Y aunque sí tiene que ver con esto, hermano, inicialmente lo que Juan está diciendo es un poco más pequeño. ¿Por qué? Cuando Juan estaba en medio de que Juan escribe esta carta, el gnosticismo empezaba a tomar fuerza. Y una de las ideas del gnosticismo que propagaban, que tenían, era el conocimiento superior, el conocimiento elevado de Dios. No era el hecho de conocer y amar a Dios, ellos amaban el conocimiento de lo que ellos entendían por Dios, pero no amaban a Dios. Entonces Juan inicia diciendo, no améis al mundo, no ames no te deleites en esas ideas, no sigas esas ideas, no te quedes con esas ideas, pero después dice, no améis al mundo ni las cosas que están ¿dónde? No ames la ideología del mundo, no te deleites en la ideología del mundo, ni tampoco te deleites en las cosas terrenales y pasajeras. Y después dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí, como dije, hermano, lo primero a lo cual se refiere es a un deleite, algo pasajero. Decía Spurgeon, y ya lo he mencionado aquí, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solamente los cerdos se revuelcan en él. El mundo, ¿sabes qué nos puede deslumbrar? Muchas veces el mundo
puede querer convencernos de que todo lo que promueve, de que todo lo que ofrece está bien. Sin embargo, en el creyente, ese deleite es pasajero y momentáneo. Porque el creyente verdadero ha visto la luz de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando dice aquí Juan, si alguno, ¿cómo? Si alguno ama al mundo. Y aquí Juan da la evidencia de fe siguiente. Por un lado pide a los creyentes no amen al mundo, pero dice, pero si hay alguno, una persona, que a lo mejor puede decir que es creyente, puede decir que es nacido de nuevo, pero no dice que puede amar al mundo, no, si dice que ama al mundo. Y aquí la palabra que tenemos, hermano, es la palabra ágape. Se deriva, es muy parecida a la palabra anterior, pero esta palabra, hermano, de ágape significa, hermano, cariño, amor y afecto, pero un afecto profundo. Están los creyentes que dicen no te deleites, no te vislumbres, no te dejes convencer por el mundo, mientras que el otro está abrazando, está deleitándose, tiene afecto por las cosas terrenales de aquí. Yo te pregunto, hermano, ¿de qué lado estás tú? Hermano o invitado. Nosotros, hermano, tenemos en Cristo el todo. Sin embargo, Juan puntualiza aquí, recordemos, primero habla y se dirige diciendo a quiénes él les está escribiendo. Sin embargo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Y él dice, si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él, no existe en él, no habita en él, no está junto a él. Yo pensaba en un ejemplo para poder explicar esto, pero pensaba en algo muy pequeño y simple. Tú estás sentado en tu sillita, ¿no? Y de repente viniera otra persona y te dice, déjame sentar ahí contigo, en tu misma silla. ¿Tú qué le dirías? Mejor ve por otra silla. Y él te dice, no, quiero sentarme ahí en tu silla, quiero estar ahí. No puede estar ahí contigo porque simplemente no cabe. Hermano, si el amor por el mundo está en ti, así de simple como este ejemplo, el amor de Cristo no está ahí. El amor por el Señor no está ahí. Esto es algo que es simple pero muy profundo, hermano. Y aquí no dice cualquier palabra, dice, si alguno ama el mundo, dice, el amor del Padre está en él. Pudo haber ocupado, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí pudo haber ocupado Juan otras palabras, pudo haber dicho, bueno, Cristo no lo ve, Cristo no lo mira, Cristo no lo acompaña. No, aquí está diciendo no está. El amor del Padre, pero está ocupando esta palabra, ¿sabes por qué? Por la misma forma en la cual Pablo se refiere a los creyentes en 2 de Corintios 5, 14 al 15, hermano. ¿Vamos a verlo? Amén. 2 de Corintios 5, 14 al 15. Dice Pablo, porque el amor de Cristo, ¿qué? Nos constriñe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Nos oprime, nos aprieta, nos lleva, nos motiva, nos cautiva. Todo eso se refiere y dice, porque el amor de Cristo, ¿qué hace? Nos constriñe, pensando esto, que si uno murió, ¿por quién? Por todos. Luego, ¿qué le pasó a aquellos? Y no muere para sí, muere para Cristo. Y dice, muere al pecado. Y por todos murió para que los que ahora viven, ¿en quién viven ahora, hermano? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entendamos bien este texto, hermano, y veámoslo como Juan, en el contexto que Juan está refiriéndose en el versículo 15.
Por un lado dice Juan en el versículo 15 de su carta, y dice que si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, no se encuentra en él, no habita en él, aunque diga que es cristiano, no está en él. Y aquí tenemos a Pablo, y Pablo nos explica el por qué el amor del mundo no puede caber el amor por el mundo no cabe en un cristiano. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo lo constriñe. Porque cuando Cristo entra a la vida de un creyente, lo llena absolutamente todo. No hay espacio para amor para el mundo. Porque Cristo lo ha llenado por completo. ¿Entiendes esto, hermano? ¿Entiendes esto, invitado? Dice Pablo aquí, porque el amor de Cristo nos constriñe. O sea, ni siquiera está diciendo tú te constriñes, no, sino que el amor de nuestro Señor Jesucristo te motiva, te lleva, que si Él murió, ahora tú ya no vives para ti mismo. Ya no vives para tus deleites, ya no vives para ti, sino que ahora vives para aquel que murió y resucitó. ¿Por quién? Por ellos. Amén. Dice después, hermano, en el versículo, regresemos a 1 de Juan 2:15. Amén. Y yo te pregunto, por ejemplo, aún tener deseos, porque mira, el creyente no ama el mundo, no lo ama, pero a veces puede voltear y desear las cosas del mundo, pero no lo ama, no lo necesita. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Cristo lo ha llenado. En el libro de John Owen, hermano, de la mortificación al pecado, si alguien puede buscarlo, es un muy buen libro, hermano, y le va a ayudar. Él cita este versículo de 1 de Juan 2:15, y él dice, lo voy a leer la cita: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dice John Owen, en su turbación usted se vuelve a Dios para que le perdone. Esto pasa en los creyentes, hermano. Si por un momento nuestra mirada ha querido voltear a las cosas de este mundo, nosotros por naturaleza regenerada volteamos a Cristo para que Él nos perdone. Pero hay dos formas de preocupación, dice, pero usted está más preocupado acerca de las consecuencias por su amor al mundo. Y dice después él, que por el pecado de haber amado al mundo. Esto es una mala señal. Quizás usted será salvo, pero a menos que Dios haga lo necesario para que usted realmente odie su pecado, nunca tendrá paz en esta vida. El dolor, hermano, en el creyente, por a veces voltear hacia el mundo, por a veces probar, tiene que dolernos, hermano. Entender la gravedad que nosotros estamos pecando de nuestro Dios. Por eso Juan les está diciendo aquí, no améis al mundo, ni ames lo que está en este mundo. ¿Por qué? Porque si tú amas al mundo, si tú te deleitas en las cosas del mundo, si tú estás en esas cosas mundanas, entonces el amor de Cristo no está en ti. No se encuentra en ti. Dice después el versículo 16, todo lo que hay en el mundo, y aquí en este versículo, hermano, lo que nosotros vemos es la descripción del amor al mundo. Y aquí Juan lo divide en tres. Dice primero, porque todo engloba todas aquellas cosas mundanas que están allá afuera. Los deseos de ¿qué? ¿Qué puede desear nuestra carne, hermano? Todo, hermano. ¿Te puedo decir algo? ¿De niño llegaste a envidiarle a otro niño su juguete? ¿De grande has llegado a envidiar la vida de otro? ¿Has llegado a envidiar la vida de los actores de Hollywood en algún punto? Es más, tal cual, ¿has llegado a envidiarle a una persona una prenda de su ropa? Dice aquí, los deseos de la carne. La carne puede desear todo menos a Cristo. Y Juan dice, porque todo lo que hay en el mundo, y él inicia, por los deseos de la carne. Hermano, puede ser absolutamente todo y muchas cosas.
Desde el querer tener algo, desde el querer comer algo, desde el querer tener dinero, todo lo que nuestra carne pueda desear, va desde lo sexual, lo monetario, todo, hermano. Y dice después Juan, los deseos de los ojos. ¿Alguien ha empezado a ver un video en YouTube y después pasarse a otro? Y después a otro, y después a otro, y después a otro, y a otro, y a otro, y a otro, y después volteas a ver el reloj y ¿qué crees? Ya pasó más de 1 hora. El ojo nunca se cansa de ver, hermano. Nunca se cansa de ver. Juan por eso establece todos estos deseos. ¿Y qué? Los deseos que quiere tu carne, los deseos de los ojos, y después va la vanagloria de la vida. Y aquí yo pensaba, bueno, entonces, ¿qué será la vanagloria? El ser reconocido, el ser visto. No meramente tú puedes anhelar riquezas y tenerla. O más bien, no meramente tú puedes amar las riquezas y tenerla. Puedes ser una persona muy pobre y amar las riquezas. Puedes ser la persona menos conocida en el planeta y aún así querer ser reconocido. Todas estas cosas, hermano, son lo que ofrece el mundo. Y aún sabes qué, no tienes que tenerlo para desearlo. Y para que esa sea tu motivación. El mundo ofrece tantas cosas que se ven bien delante de nuestros ojos. Tantas, hermano. Te pueden decir, bueno, me ofrecen un excelente trabajo con el cual mi familia va a comer bien, va a vestir bien, van a estudiar mis hijos en buenas escuelas. Lo único que pasa es que no voy a estar con ellos nunca, pero van a tener buena vida. ¿Y al mundo qué le parece esa idea? Está bien, dales todo. No importa que después te divorcies, no importa que tus hijos acaben mal, no importa, dales todo. Gente que se mata por ganar una medalla, hermano. Un pedazo de metal. Y se matan toda la vida. Apenas que pasaron los Juegos Olímpicos, estaba yo viendo de Soraya Jiménez. Sí conociste a Soraya Jiménez, ¿no? Fue la primera mujer que ganó una medalla olímpica en levantamiento de pesas. Esta mujer vivía y quería y anhelaba ser reconocida por eso. No solamente mintió para entrar a una competencia, sino que se metió tantas cosas en su cuerpo para seguir y conseguir un pedazo de metal, y eso la llevó a la muerte. Dime, ¿eso es congruente? ¿Esforzarte por algo que va a perecer tarde o temprano? A mí me encanta el ejemplo que escuché hace mucho tiempo de nuestro pastor. Él estaba predicando a un joven. Y él hablaba y decía, bueno, tú tienes una balanza. Y en un lado tienes muchas monedas de oro, mucho dinero. Y en el otro lado, pues imagínate que tienes un centavito. Yo te pregunto, ¿cuál escoges? ¿A ti? El oro, lo grande, lo que tiene. ¿Y sabes qué escoge el mundo? Ese pequeño centavito y esa pequeña monedita. Nada de lo que hay en este mundo se puede comparar con la gloria que hay en Cristo. Nada. Y muchas veces, hermano, nosotros, incluso como creyentes, nos dejamos deslumbrar por ese pequeño reflejo. Yo me acuerdo que hace mucho, ahí donde mi abuelo tiene una casa en Morelos y a veces vamos a nadar, mi hermana a veces tiene la costumbre de meterse y buscar a lo mejor moneditas. Y muchas veces, hermano, ha pasado que desde arriba vemos como que algo brilla. Y nosotros decimos, wow, pues puede ser una moneda, vamos a meternos. Cuando nos metemos, un pedazo de corcholata. Pero a veces, hermano, ese destello, pequeño reflejo, nos deslumbra tanto. Recuerda algo, hermano, aquel sol que puede derretir la cera de una vela, también puede endurecer el barro. En Cristo, hermano, está la plenitud y la gloria.
Por eso Juan está diciendo aquí, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de qué? Mucha gente, e incluso personas que hemos conocido a lo largo de este camino, hermano, pueden llegar a decir, bueno, es que soy muy bendecido en el Señor por este trabajo. Y como dije, puede ser un trabajo que te afecte para toda la vida. Soy muy bendecido por este negocio. ¿Y qué es un negocio? Un negocio donde haces tranzas, un negocio donde es dinero ilícito, pero dicen, es bendición de Dios. ¿Has escuchado al mundo alegrarse por algo así, no? Sin embargo, todavía es mucho más profundo el amor, por el mundo. Hace una semana el pastor, o hace 2 semanas me parece, el pastor estaba predicando acerca de la familia, de que Cristo vino a traer espada. Y ahí vemos que si alguno ama más, incluso a su familia, más que a Cristo, ¿Cristo le ama a él? Y aún déjame decirte, yo amo a mi familia, yo amo a mi esposa, amo a la familia que Dios me ha dado. Sin embargo, reluce más, brilla más la persona que me los ha dado, nuestro Señor Jesucristo. Y Juan está hablando aquí, dice, todos esos deseos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y aquí vemos después cómo Juan, en el versículo 17, da un parámetro total y algo que como creyentes nos debe de dar muchísima esperanza. ¿Por qué? Tal vez aquí podamos morir miserablemente, hermano, De hecho, vamos a ver ahorita el ejemplo de Pablo, que fue el apóstol que más hizo por el Señor y tuvo una muerte que humanamente podríamos considerar miserable. Dice Juan en el versículo 17, y el mundo pasa, ¿qué quiere decir? Se va a acabar. Las actrices que van al gimnasio, que se pueden operar, las actrices que están afanadas con su belleza, tarde o temprano, se va a acabar. Yo pensaba de verdad, por ejemplo, en Jorge Vergara, y tuvo tantos millones y sus millones no salvaron su vida. O sea, qué incongruencia, se desgastó, vivió, trabajó y ese dinero nunca lo pudo salvar de la muerte. Y aquí Juan está estableciendo, el mundo pasa, el mundo se acaba, el mundo termina y ¿sabes qué? Tarde o temprano te vas a morir. Porque tú y yo somos parte y vivimos en esta tierra. El mundo pasa, tu vida, mi vida, la de los demás, las riquezas, todo esto va a pasar. Y dice, y sus deseos. O sea, Juan está diciendo tanto lo físico, lo que tú puedes palpar y lo que no puedes palpar. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y aquí Juan, hermano, no está diciendo, si tú haces la voluntad de Dios, entonces vas a traspasar la barrera de lo terrenal hasta lo eterno. No. Lo que Juan está diciendo aquí, hermano, es que aquel que ha nacido de Dios es el que puede hacer la voluntad de Dios. Aquel permanece para siempre. Y vamos a ver cuál es la idea que el creyente debe de tener de esto. Segunda de Timoteo 4, 6 al 10. Y hasta aquí, hermano, es importante que examinemos si amamos el mundo o amamos a Cristo. Porque ¿sabes qué? Déjame decirte, yo no te puedo asegurar ni decir el día de tu muerte ni de qué vas a morir. Pero en los creyentes cabe la posibilidad de que nuestra muerte, terrenalmente hablando, humanamente hablando, sea miserable. Yo les había comentado de nuestros hermanos que persiguieron en Egipto y los decapitaron. Y muchos comentan, ¿cómo es posible que estas personas se hayan aferrado tanto a su fe? Qué tontos, en comentarios llegaban a decir. Leía la muerte y la vida de John Hus, que le dijeron solamente blasfema contra tu Dios y ¿sabes qué? Te dejamos vivir. Y muchos creyentes que humanamente el mundo se burla porque mueren por su fe. Y aquí nosotros vemos al apóstol Pablo, hermano,
¿Qué estaba pasando? Esta fue la última carta de Pablo. Después de esto muere, lo decapitan. No sé bien cuántos días pasaron, o meses, o años, pero después de esta carta, Pablo ya va a morir. Está pronto a ser sacrificado, a morir por causa de Cristo. Aquel que estuvo en lo más grande, fue un fariseo reconocido, aquel que vivió para las cosas terrenales y que aprendió mucho, aquel que conoció a Cristo, aquel que escribió la carta a los Corintios, aquel que escribió Romanos, aquel que escribió Filipenses, aquel que escribió Efesios, aquel que escribió Gálatas. Todo eso, hermano, este hombre que vivió para el Señor, que trabajó más que todos los demás para las iglesias, está preso en una cárcel para morir. Y ya lo he dicho, las cárceles, hermano, de antes no son como ahorita. Las cárceles eran húmedas, oscuras, con animales, frías, era algo muy, muy feo. Y ese Pablo escribe esto, porque yo ya estoy ¿para qué? Para ser sacrificado, ya me voy a morir, ya me van a matar. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y escucha qué palabras tan esperanzadoras dice Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardado la corona de justicia. Pablo estaba viendo no la muerte terrenal y decir, bueno, ya, aquí acabó todo, no. Él dice, por fin acabó todo. Por fin terminó todo. Él conocía las verdades que Juan decía, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Trasciende por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Yo lo dije la vez pasada, ¿tú cómo esperas la muerte? ¿Con tristeza o con gusto? Pablo dice, he peleado la buena batalla, y dice, por lo demás, o sea, ya llegué a este punto. Por fin ha llegado el momento de ir con mi Señor Jesucristo y gozar de sus bendiciones eternas con Él. Por fin llegó ese momento. Dice, he peleado la buena, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y aquí hay algo esperanzador para todos, y no solo a mí, sino también ¿a quiénes? A todos aquellos hijitos, a todos aquellos padres, a todos aquellos jóvenes, a todos los cuales sus pecados les han sido perdonados. Esos somos, hermano. Dice después, procura venir pronto a verme. Y aquí vemos, hermano, aquel que pareció seguir el camino junto a Pablo, sin embargo este mundo no lo deslumbró, sino que lo amó. Procura venir pronto a verme, porque Demas, colaborador de Pablo, aquel que estuvo con Pablo, aquel que escuchó predicar a Pablo, aquel que lo acompañó a muchos viajes durante muchos años, dice, me ha desamparado. ¿Y qué hizo Demas? Amando este mundo. Yo me imagino que Demas un día dijo, no me agrada esto de seguir a Cristo, entonces voy a deleitarme en lo que este mundo terrenal y pasajero ofrece. Y siguió eso. Tal cual Demas siguió eso. Demas no es que no entendiera en el evangelio, hermano, intelectualmente. Demas lo entendía intelectualmente. Demas, hermano, amó más lo que ofrecía este mundo. Vio en este mundo terrenal y caído algo delante de sus ojos más grande que Cristo. Él le gustó más su pecado, le gustó más la sabiduría humana y los engaños de Satanás, más de lo que dijo amar el reino de Dios. Amó más este mundo. Y Demas estuvo con Pablo. ¿Dónde estamos nosotros parados? Esto es bien importante que lo meditemos. ¿Qué amamos? Aún créeme que para nosotros que predicamos tenemos que examinar tanto que incluso predicando no amemos más este mundo. Podemos amar más el conocimiento, podemos el hecho de estar parados aquí
Pero ¿sabes qué es lo que hace que verdaderamente el mundo no deslumbre como para muchos lo hace? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro amado y tierno, poderoso, justo, santo, perfecto y recto Señor Jesucristo. Demas nunca conoció al verdadero Señor. Si lo hubiera conocido, nunca hubiera ido tras el mundo. Y esta pregunta es bien importante y que tienes que entenderla tú. ¿Conoces verdaderamente a Cristo? Porque ese es el centro y ese es el punto focal de toda predicación y de todo lo que existe. Conocer a Cristo. Conocer a Cristo significa la eternidad. Conocer a Cristo significa la plenitud. Conocer a Cristo significa la verdadera felicidad. Conocer a Cristo significa la salvación. Y ahora yo te pregunto, ¿tú conoces a Cristo? ¿O conoces simplemente las ideas y palabras que Cristo ha dicho? Hermano, Pablo entendía que su muerte era algo muy bueno, porque sabía que del otro lado de la línea terrenal, del otro lado de este tiempo, estaba la eternidad con su Salvador. Por fin llegaría con él. Pero pasa tanto, hermano, que este mundo nos deslumbra tanto a veces que no dejamos, y digo dejamos porque todo lo hemos hecho, que la luz de Cristo brilla enfrente de nosotros. Escucha lo que Cristo le dice a la mujer samaritana en Juan 4, 13 al 14. Juan 4, 13 al 14. Amén. Escucha aquí lo que dice Cristo, hermano, porque es bien importante. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, ¿qué? Hermano, el mundo invitado, el mundo no llena. Yo veo de verdad a veces las noticias cuando sacan a famosos que tienen todo, veo a veces de narcotraficantes o las personas exitosas en este mundo, empresarios, logran constituir una empresa y ¿qué quieren después? Otra. Ya tienen otra empresa y ¿qué quieren después? Más. Los actores, bueno, tienen fama y no solamente les basta ser conocidos aquí en México como actores, ahora quieren ir a Hollywood y ser mundialmente conocidos. ¿Por qué? Amor al mundo. Hay personas que tienen un buen trabajo y a lo mejor ese trabajo les alcanza bien para vivir, para estar, mantener a su familia, salir una que otra vez de vacaciones y sin embargo, ¿qué quiere? Más. Y Cristo dice aquí, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, y esto puede ser el mundo, los deseos, todo, hermano, volverá a tener sed. Y ve lo que Cristo dice acerca de él: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed, ¿qué? Yo te reto a que tú me digas una cosa del mundo que te sacie por completo. Una sola. ¿Tu familia te sacia por completo? ¿Eres completamente feliz con tu familia? ¿Eres completamente feliz con la casa que tienes? ¿El trabajo que tienes? ¿Sabes qué? Nada en este mundo nunca, por más que te desgastes, vivas, nada en este mundo nunca te va a saciar, nunca. Pero la única persona, el único ser que puede decir que te va a saciar, que me va a saciar por completo, está en la persona de Cristo. Y dice Cristo: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Cuándo? Nunca más. Nunca más va a querer algo más. ¿Por qué? Porque tiene a Cristo. Sino el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte, ¿para qué? Y no solamente te llena en esta vida, hermano,
sino que esta llenura que Cristo da te llena aquí y hasta la eternidad. Nada de este mundo trasciende más que Cristo. Por eso Juan les está diciendo en esta carta: hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes han visto la gloria de Cristo. Ustedes han sido perdonados por Cristo. Ustedes han sido regenerados en Cristo. Ustedes en Cristo lo tienen completamente todo. Ahora, ¿tú tienes a Cristo o no? Esto es muy importante para meditar. ¿Dónde está mi tiempo? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Dónde están mis fuerzas? ¿Dónde está todo lo que hago, hermano? Hay veces que es triste, hermano, por ejemplo, escuchar que personas dicen: bueno, ¿por qué no viniste a la iglesia? No, pues es que me dolía, no sé, tenía una espina en el dedo. Y sería chistoso, hermano, pero pasa, hermano, de verdad. ¿Y sabes qué? A tu trabajo, aunque tengas gripa, tos, todo, vas. ¿Por qué no vas a la iglesia? Es que es muy noche. Mi seguridad. Bueno, entonces, si tu trabajo fuese en la noche, ¿iba? No, pues sí, pues ¿de qué vivo? ¿De qué como? Eso demuestra, hermano, si verdaderamente conocemos a Cristo o no. Leímos hace ratito de lo que Pablo hizo. Hizo muchísimas cosas, dio su vida por el Evangelio, porque conoció a Cristo. ¿Esa es una evidencia o es también un concepto que debemos de meditar? Si verdaderamente conozco a Cristo y amo a Cristo y Él me ama a mí, ¿qué hago por Cristo? Hay una imagen hace mucho tiempo que compartió mi hermano Rodolfo en Facebook y me dio mucha risa, pero era la verdad. Había un hombre en un estadio lleno de nieve, porque fue a ver un partido, y tú lo veías ahí todo cubierto de nieve, todo lleno de nieve, pero viendo su partido de fútbol americano ahí, en el estadio. Y hay veces que una poquita lluvia no hace que vayamos a la iglesia. Dice el versículo 17 de Juan, hermano: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú de qué lado estás? ¿De aquel que les tiene que decir no ames el mundo, no te dejes deslumbrar por el mundo, o aquel que ama el mundo? ¿Dónde está tu mente? Tus fuerzas. Y aún sabes qué, déjame decirte, este mundo se va a acabar, y ya lo dije hace ratito. Se va a acabar este mundo. Hay una frase que estaba yo meditando hace ratito que leí y decía: el que no tenga a Cristo, aunque lo tenga todo, no tiene nada. En Él es la única forma en que estamos llenos y saciados. Las verdades del Evangelio para el cristiano lo son todo. El cristiano no reacciona de manera indiferente cuando le dicen Cristo murió por ti. No reacciona indiferente cuando le dicen el Señor quebrantó a Cristo en la cruz por ti. No reacciona indiferente cuando le dicen Cristo se encarnó y se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No reacciona, bueno, pues está bien. Sino que ese amor, como dice Pablo, lo constriñe y lo lleva a dar todo por Cristo. Y sabe que en Él está todo. Pero aún nosotros hoy podemos mirar a Cristo y en Él encontrar la plenitud de la vida eterna. Solamente en Cristo. Juan, y ya para terminar volvemos a leer: el mundo pasa, se acaba, pero el que hace la voluntad de Dios, aquel que ha nacido de Dios, hermano, permanece para siempre.